El último mensaje que compartí con ustedes fue el arrebato de la iglesia. ¿Se recuerdan ustedes? Pero luego del arrebato va a acontecer algo muy importante que todo hijo de Adonai debe de saber. Y es el tema que en esta oportunidad voy a compartir con ustedes. La batalla del Armagedón. En el último mensaje hablé un poco sobre esto, pero no fue el mensaje principal, porque el mensaje principal fue el arrebato de la iglesia. Pero al final hablé un poco sobre este tema. Pero hoy nos vamos a enfocar en hablar al 100% sobre la batalla del Armagedón. Y sin más que agregar, sea usted bienvenida y bienvenido a un recorrido más de las Sagradas Escrituras. Por favor, acompáñenme a el libro de Zacarías en el capítulo 12, versículo 11 al 14. Zacarías capítulo 12, versículos 11 al 14. Leo para ustedes bajo la dirección de nuestro Padre Celestial y dice: En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón. Bueno, dice en el valle de Megido. Verso 12, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Amén. Esto es palabra del Señor. Vamos a orar para darle la bienvenida al Señor en este mensaje. Amantísimo Rey que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder dirigirnos nuevamente a través de este mensaje. Bendice a todas las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje, que sea de bendición, que sea de aprendizaje para nuestra vida espiritual. Sé tú, Señor, nuestro invitado de honor. Sé tú, Señor, hablándole a tus hijas, a tus hijos a través de este mensaje. Úsame, Señor, que seas tú hablándoles a través de mis palabras. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Perfecto. Nuestra cita de inicio, vamos a leerla nuevamente para poder parafrasearla y poder entender. Recuerde usted, el tema de hoy es la batalla del Armagedón. Y dimos inicio con la cita de Zacarías capítulo 12, versículos 11 al 14. Dice: En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón. Bueno, quiero contarles que Adadrimón eran las siglas de Adad y Rimón, que eran dos dioses sirios. Imagínense ustedes. Dice también en el valle de Megido. Bueno, quiero contarles que Megido en hebreo significa Armagedón, como el tema de hoy. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Esto da a entender, familia, que todos los linajes, toda tribu, toda nación, todo pueblo, toda aldea, toda ciudad que no se arrepintió y siguió con sus pecados, bueno, acá dice, se arrepentirán y luego vendrá la ira de Dios. Recordemos entonces el tema de hoy, la batalla del Armagedón. Amada familia, desde que el mismo Dios estableció a Israel como su único pueblo, su destrucción ha sido el mayor anhelo de Satanás, que el Señor lo reprenda. De una y mil maneras, él ha intentado destruir al pueblo del Señor. De muchas maneras lo ha intentado hasta el día de hoy. La batalla del Armagedón será el juicio final en contra de las naciones. En pocas palabras,
será la última batalla antes del fin del mundo, como usted quiera mencionarlo. Después de esto, la tierra, dice la palabra en Apocalipsis 6:14, que será convertida en un pergamino, imagínense ustedes. Bueno, dice que las naciones se van a arrepentir, que por cierto son alrededor de 195 naciones en todo el planeta Tierra. En los 5 continentes son 195 países. Y dentro de estas 195 naciones, pues existen ciudades, tribus, pueblos, etc. Y dice la palabra que todo ojo le verá, y que todo aquel que no haya aceptado el evangelio y todo aquel que no haya aceptado a Jesús en su corazón, pues se va a arrepentir. Y claro, todo esto está dicho y previsto y establecido en las Sagradas Escrituras. Quiero que vayamos a escuchar lo que dice Salmos 2 en sus versos 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos? ¿Piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra de Jesús, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Imagínense hasta qué punto llegará el Señor de burlarse de todas esas personas que un día ellos en vida, ellos en su momento se burlaron del evangelio. Se burlaron cuando nosotros a veces evangelizamos y decimos: acepta a Jesús en tu corazón para ser salvo. Ja, 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 ja. Si Jesús no existe. Ese es un mito. Se burlaron estando en vida. Y ahora escuchen lo que dice la palabra. Escuchen lo que dice: el que mora en los cielos se reirá. ¿Y quién es el que mora en los cielos? Bueno, nuestro Padre Celestial. Y acá afirma que Él mismo se burlará, dice, de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, o sea, en su furia, y los turbará contra su ira, contra su enojo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Recordemos que Sión pues se está refiriendo a su iglesia santa, que somos nosotros los hijos de Adonai, obedientes a la palabra, obedientes a sus mandamientos, obedientes a sus estatutos. Luego, el mismo Dios reunirá a los ejércitos de las naciones alrededor de Jerusalén. Leamos lo que dice Joel 3:9 al 12. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Verso 11, juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¡Wow! Amén. Dios en el arrebato dejará a muchos de sus siervos alrededor de todo el mundo. Esto nos da a entender esta cita, para que peleen contra el anticristo. A mí me gusta llamarlo más anti-Torá, porque él va en contra de lo que la palabra dice. O sea, el anticristo, el antimesías, yo le llamo el anti-Torá. Y es a ellos a quienes se está refiriendo en la cita que les acabo de dar de Joel 3, 9 y 12. Se está refiriendo a que el Señor va a elegir a siervos, pastores, evangelistas, yo qué sé, siervos que se levanten a favor de Dios, y ellos van a ser quienes van a hacer una labor impresionante cuando sea la venida del anticristo. Bueno, recordemos también que todo esto acontecerá, y pues prácticamente no sabemos cuándo, pero sabemos que si la Biblia lo dice, bueno, un día Él lo va a cumplir. Quiero contarles también que el valle de Josafat es igual al valle del Armagedón, al valle de la guerra, al valle de todo esto que va a suceder. Josafat es un valle que se encuentra al norte de Jerusalén, que todavía existe allá en Israel,
está al norte de Jerusalén. Y también el valle de Josafat, familia, servirá como el epicentro, o sea, el punto de la batalla. Y luego se va a expandir en todo el mundo. Pero acá claramente nos dice la palabra. Vamos a ver en el verso número 12, donde dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Dice, escuchen, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Entonces recordemos que el valle de Josafat, es decir, el valle del Armagedón, ahí el Señor, ahí nuestro Dios va a juzgar a todas las naciones. Y recordemos que Josafat es un valle que todavía existe al norte de Jerusalén, todavía con ese mismo nombre se llama. Entonces este valle de Josafat servirá como el epicentro, será el lugar de la batalla, y luego se va a expandir a todo el mundo, a los 195 países de los 5 continentes de toda la tierra. Y claro, al principio las naciones van a pelear contra Jerusalén, el uno contra el otro. Bueno, recordemos que Jerusalén pertenece a Israel. Hemos visto en los últimos tiempos proclamar guerras entre Israel y Palestina, entre Israel y Ucrania, entre Israel y Rusia, entre muchos países que le han declarado la guerra al pueblo de Dios. Y todo esto está aconteciendo, esta profecía se está cumpliendo prácticamente, porque la palabra dice que al principio de que esto empiece a suceder, cuando ya van a haber avisos de que se viene prácticamente el arrebato y luego el Armagedón, que es el tema de hoy, pues todo esto va a suceder. Naciones se van a pelear contra Jerusalén y claro, luego pues se van a expandir en todo el mundo. Y esto prácticamente ya lo estamos viendo. Jerusalén, ¿en dónde está? Les decía. Claro, Jerusalén está en Israel. Y varios países ya le han declarado la guerra al pueblo de Adonai, al pueblo del Dios de Israel. Bueno, acá podemos encontrar puntos muy importantes. Van a pelear uno con el otro para tener en su poder a Jerusalén. Muchos van a querer pelear nación contra nación para luego ellos decir, bueno, ahora vamos a conquistar, vamos a ganar a Jerusalén. Estos son profecías que ya lo estamos viendo prácticamente. También podemos encontrar que dice que el rey del norte será el primer rey en atacar a Israel. La Biblia nos habla un poco, fíjense ustedes, leyendo y escudriñando las Sagradas Escrituras, encontramos, por ejemplo, en Ezequiel 38, 3 al 9, que habla de este rey Gog, que es o que fue el príncipe de Mesec y Tubal, imagínense ustedes, y prácticamente este es el rey del norte que mencionan las Sagradas Escrituras, quien atacaría al pueblo de Israel. Pues prácticamente en el futuro no sabemos realmente cómo el enemigo vaya a levantar un rey, o vaya a levantar una falsa religión, o vaya a levantar algo aparte de la bestia y aparte del anticristo. Pero la Biblia nos dice que el rey Gog, les decía, príncipe de Mesec y de Tubal, pues él es mencionado en la Biblia como el rey del norte. Recuerden que Mesec y Tubal pues prácticamente eran hijos de Jafet, y Jafet era hijo de Noé. Entonces por ahí va la línea, el árbol genealógico de estos personajes que acabo de mencionarles. Quiero leerles lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 38, versículos 3 al 9. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma
de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Bueno, pero ante toda esta batalla, familia, Dios se levantará contra todos ellos. Esto es lo más importante. Ezequiel 38, 18 al 23 dice: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, escuchen bien, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Escuchen, verso 20. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Pongan atención a esto. Temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes. Las montañas se van a desmoronar y los vallados caerán, los valles serán destruidos y todo muro caerá a tierra. Escuchen, verso 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencias y con sangre. Escuche. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos lo advierte el Señor en la palabra del Señor en Ezequiel 38, 18 al 23. Usted lo puede leer. Son advertencias para que nosotros podamos hoy, que estamos en el tiempo de la gracia, alcanzar la salvación e irnos en el arrebato. Yo siempre se lo recalco, la clave para no sufrir el Armagedón es irnos en el arrebato. Quiero recordarles, el arrebato sucederá antes de el Armagedón. El Armagedón sucederá después de... O sea, después del arrebato viene el Armagedón. Entonces, se los aclaro para que ustedes lo escuchen. Les invito para que vayan a mi canal de YouTube y busquen el tema, el arrebato de la iglesia, para que ustedes puedan entender un poco más, porque el mensaje anterior fue el arrebato de la iglesia. Ahora estoy hablando de lo que sucederá luego del arrebato, que es el Armagedón. Y por eso el Señor acá, en Ezequiel 38, 18 al 23, el Señor nos lo aclara y el Señor nos advierte. Y luego no vayamos a decir es que a mí nunca me lo dijeron. Entonces por eso es importante leer la Biblia, es importante escuchar estos mensajes para entender y saber qué es lo que el Señor dice por medio de su palabra, por medio de la Torá, que es el manual de cada individuo. Bueno, familia, después de todo esto, Dios reunirá, dice la palabra, a todas las naciones, a toda la población de todo el mundo, o al menos los que se quedaron, porque recuerden que nosotros la clave es irnos en el arrebato. Y luego pues reunirá a todas las naciones, los que se hayan quedado, para sufrir la tribulación del antimesías, del antitorá, del anticristo, pues. Y las naciones van a dirigir su ira contra Dios. Imagínense, ¿por qué van a dirigir su ira contra Dios? Porque se quedaron. Pero ¿por qué se van a quedar estas personas? La Biblia aclara muy bien cuando dice que todos los que se queden en el arrebato es porque fueron desobedientes a Dios, a su palabra, a su Torá, a sus enseñanzas, a sus estatutos, a sus ordenanzas y a sus mandamientos. Y aún así, a causa de esa desobediencia del mismo hombre hacia nuestro Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios de Israel, ellos se van a enojar tanto con Dios y van a demostrar su ira contra Dios. Bueno, eso nos lo dice el libro de Apocalipsis 19, 19 y 20. Dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Bueno, déjenme decirles que el que montaba el caballo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús, porque Él estará guerreando contra la bestia y contra Satanás y todas estas personas que se opusieron a Dios y demostraron su ira o van a demostrar su ira contra el Señor. Es porque se quedaron. Bueno, y claro, dice acá, y vi,
Esta es una revelación del apóstol Juan, recuerden ustedes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Y recordemos que la palabra dice que el Señor vendrá entre las nubes, montado en un caballo blanco, a filo y espada, a guerrear contra Satanás, contra la bestia y contra todos aquellos que se levanten contra Dios. Bueno, ahí está entonces claramente. El verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, que recuerden que es el 666, y habían adorado su imagen. ¡Wow! Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¡Wow! Escuchen bien. La bestia y el antimesías, el anticristo, serán lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Imagínense, el mismo Jesús va a lanzar al mismísimo diablo, que el Señor lo reprenda, al Seol, al Hades, al infierno. Y luego de esto, el mismo Señor Jesús vendrá a pelear la batalla del Armagedón. Leamos por favor Apocalipsis 19 en sus versos 11 al 13. Entonces vi, dice el apóstol Juan, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¡Wow! Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Escuchen cómo serán los ojos de nuestro Señor Jesús. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Él vendrá con ira en contra de Satanás. Él vendrá con ira en contra de sus huestes, en contra de sus potestades, en contra de todas esas personas que se le rebelaron a Dios en vida. Y dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesús. ¡Qué lindo! Él es el Verbo de Dios, hablando del Señor Jesús. ¡Wow! Recordemos, quiero recalcarles que acción de Dios es lo que significa el Verbo de Dios. Acción, movimiento, lucha, pelea, es lo que significa el Verbo de Dios. Acción. Un ser celestial que es nuestro Señor, moviéndose, peleando, guerreando a favor de nosotros. Y claro, a favor de su palabra. Bueno, y el Señor Jesús no vendrá solo, ¿sabían ustedes? Bueno, vendrá con su ejército celestial. Así nos lo recalca Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Y todos los desobedientes a Dios, a sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos, serán muertos por la espada que saldrá de su boca. Así que mucho cuidado si el día de hoy estamos en desobediencia a nuestro Elohim. Hoy el Señor nos está hablando a nuestro corazón y nos está enseñando que para poder heredar la vida eterna, para poder alcanzar lo que es el arrebato, primero tenemos que reconocer que somos pecadores, luego postrarnos ante la presencia del Señor, aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador y único Rey de nuestra vida, y prepararnos congregándonos, leyendo la palabra, orando, ayunando, estar constantemente con el Señor para que cuando Él venga, nosotros estemos listos para irnos con Él de su mano. Pero esto sucederá en el arrebato. Y por eso, todos los desobedientes, los que no quisieron, aquellos que le hemos rogado, por favor acepta a Jesús en tu corazón, por favor arrepiente de tus pecados, deja de beber alcohol, deja de prostituirte, deja de blasfemar, deja de idolatrar, deja de hacer todo lo negativo y conviértete al Señor. Y muchos dicen, no, yo no necesito de Jesús, yo no necesito de tu palabra, yo no necesito del evangelio, yo voy a hacer con mi cuerpo, voy a hacer con mi vida lo que yo quiera y lo que a mí se me plazca. A esos dice la palabra que el Señor los tiene catalogados como
desobedientes a Dios, desobedientes a sus mandamientos, a sus ordenanzas y a sus estatutos. Y dice la palabra que serán muertos por la espada que saldrá de su boca. Imagínense, wow. Escuche lo que dice Apocalipsis 19:21 para aclararlo. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién montaba el caballo? Nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesús. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los buitres, pues. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y se queda tirado en la calle? Le va a pasar lo mismo que le pasa a cualquier animalito, a un perrito, a un gato o cualquier animal que se quede tirado en el suelo. Van a llegar los buitres, van a llegar, en Guatemala los conocemos como los sopilotes, y se lo van a devorar. Y acá la palabra dice, escuchen, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién montaba el caballo? Ya sabemos, nuestro Señor Jesús. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Imagínense, la palabra es muy clara. Luego de esta etapa vendrán los castigos de Dios. Escuchen, estamos hablando del Armagedón, la batalla del Armagedón. Y luego de todo esto, vendrán los castigos de Dios a todos los que se quedaron en el arrebato. Por eso les digo, la clave es irnos en el arrebato. Y se dejaron colocar el sello de la bestia. Recuerden, el sello de la bestia es el 666. Y la palabra nos cuenta, nos advierte, nos informa cuáles serán esos castigos. Número 1, quiero contarles que los que se queden en el Armagedón van a ser atacados por Dios con enfermedades misteriosas, enfermedades que hasta el día de hoy pues no hemos visto. Hemos visto el COVID, hemos visto gripas, hemos visto cáncer, hemos visto muchas enfermedades que hay hoy en día, pero vendrán enfermedades misteriosas con las que el mismo Adonai va a castigar a todas estas personas desobedientes que iban en contra de la palabra del Señor y que no quisieron aceptar a Jesús en sus corazones. Quiero que me acompañen en Zacarías 14:12, donde nos dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, estando vivos. Les van a salir llagas, van a apestar. Una persona como un zombie que va a estar muerto en vida. Por eso dice acá, escuchen: y esta será la plaga con las que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos. Se consumirán sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Imagínense, solo yo quiero que ustedes se imaginen esa escena. Apocalipsis 16:2 nos dice, donde él termina de confirmar. Escuche lo que dice Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Todos los desobedientes. Dice el Señor que descendió un ángel de Jehová, y derramó su copa sobre la tierra, sobre toda la tierra, sobre los 195 países, sobre los 5 continentes, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¡Wow! Esto es el primer castigo. Vamos con otro. Encontramos en la Biblia: el agua se convertirá en sangre, según Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó, escuchen, su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Todos los ríos, todos los mares, todo se convertirá en sangre. Recordemos que la tierra está conformada por un 90% de agua y solo el 10% es tierra. Pero en este momento, todos los ríos, todos los mares se convertirán en sangre, según Apocalipsis 16:4. Escuche usted. ¡Wow! El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¡Wow! Castigo número 3. El sol quemará a las personas. Muchas veces nos quejamos: es que hay mucho calor, es que no aguanto el calor. Bueno, si tan solo reflexionara la humanidad, que el infierno será peor
Pero en el Armagedón también Dios les va a dar una probadita nada más de lo que viene para esas personas que van a ser lanzados juntamente con el anticristo, juntamente con el antimesías, contra la bestia, contra las huestes, contra las potestades de Satanás, de cómo será el infierno. Apocalipsis 16, 8 y 9 nos dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, escuchen, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Serán quemados. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Qué lamentable, seguirán blasfemando contra Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínense, no se arrepentirán, seguirán enojados, molestos con Dios. Y en la tierra habrá un gran terremoto, nunca antes visto. La Biblia nos lo asegura, que en el Armagedón, antes de que la tierra sea removida como un pergamino, como dice la palabra, pues habrá un terremoto nunca antes vivido. Hemos visto la historia de los terremotos, y han muerto miles y miles de personas alrededor del mundo. En cada país creo que ha habido un terremoto fuerte y han muerto muchas personas. Pero en el Armagedón habrá un terremoto nunca antes visto, nunca antes vivido en toda la historia de la humanidad. Y así nos lo confirma Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén, escuchen. Apocalipsis 16, 18. Palabras del mismo Señor. Palabras del Señor hacia la revelación que le dio el apóstol Juan. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, dice, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto nunca lo vamos a vivir en este momento, en estos tiempos. Esto será para el día del Armagedón. Bueno, siguiente castigo: caerá sobre la tierra granizo gigante. Caerá sobre la tierra granizo. Hemos visto cuando llueve granizo moderado, granizo pequeño. Y en lo personal a mí me gusta mucho cuando llueve. Yo soy una persona que me gusta ver llover. Y cuando cae granizo me gusta poder agarrar ese granizo. Y creo que todos hemos agarrado las bolitas de granizo y los chupamos, ¿verdad? Como hielo, porque así es, prácticamente son bolas de hielo. Entonces, ese día en el Armagedón dice la palabra que caerá granizo gigante. Cuando yo leo esta palabra, yo me imagino granizos del tamaño de un vehículo, del tamaño de un carro, del tamaño de un camión, no sé. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 16, 21: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. ¡Wow! Yo estuve investigando, porque acá dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento. Yo estuve investigando el peso de un talento. Y el peso de un talento es igual a 34 kilogramos. Y 34 kilogramos equivale, para que ustedes tengan la idea, a 75 libras. Bueno, 75 libras. Entonces acá aclaro muy bien. Los granizos serán de 75 libras. Pero dice la palabra que caerá sobre los hombres. Imagínense caer granizo sobre una persona prácticamente con este peso. Las personas van a ser torturadas prácticamente. Bueno, alguien podrá decir: vamos a intervenir en esta guerra del Armagedón con los ejércitos más grandes del mundo, de Rusia, de España, de Estados Unidos, que tiene uno de los mejores ejércitos de todo el mundo. Pero déjenme decirles que los armamentos más modernos y poderosos de esta década serán inútiles ante esta guerra del Armagedón. Escuche usted lo que dice Apocalipsis 18:8: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego.
porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Amén. Usted tiene que decir amén a esta palabra. Y claro, Dios será muy justo en su juicio por las naciones del mundo en el Armagedón. No lo olvide, Dios es un Dios justo. El Dios de Israel es un Dios justo. Él va a castigar a los malos y va a bendecir a los buenos. Él va a maldecir a los que le maldijeron y Él va a bendecir a los que lo bendijeron. Él va a heredar un paraíso celestial allá en el cielo a los que le amaron, le sirvieron y bendijeron su nombre. Y ha preparado también un infierno para Satanás, para sus huestes, para sus demonios, para todos aquellos que nunca obedecieron la palabra. Hoy muchos están contentos, hoy muchos viven su vida loca, como decimos, en fiestas, en discotecas, en drogadicción, en alcoholismo, en avaricias, en lujurias, en vanidades que el mundo ofrece. Pero llegará el día de la furia del Señor, donde nadie se va a escapar. Y claro, el Señor nuestro Dios será justo. Así que si nosotros somos justos y le servimos, amamos, le entregamos nuestro corazón a Él como nuestro único y suficiente Salvador, prepárense para la venida gloriosa, para prepararnos e irnos juntamente con Él en el arrebato. Y luego del arrebato viene el Armagedón. Así que eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Escucha lo que dice Apocalipsis 16, 5 y 7. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Verso 7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios justo y la palabra dice que Dios nunca ha dejado a un justo desamparado. Así que si tú que me estás escuchando eres justo, eres justa con el Señor, Él también será justo contigo. Nos preparemos para la gran venida de nuestro Padre Celestial. Y claro, Dios ha ofrecido al hombre su amor y perdón. ¿Cuántos lo sabían? El Señor hasta el día de hoy nos sigue ofreciendo su amor infinito, pero también nos sigue ofreciendo algo muy importante, que es el perdón. Y luego del perdón, el Señor también nos ofrece su salvación. Y claro, hoy lo podemos encontrar aún. Muchos dirán: pero es que yo soy pecadora, yo soy pecador, ¿será que Dios me perdona? Claro, solo ve de rodillas ante su presencia, pídele perdón, reconócelo en tu corazón y no vuelvas a pecar. Y el Señor está dispuesto a escribir tu nombre en el libro de la vida y hacerte su hija, su hijo, su heredero de la salvación. Joel 2:32 nos dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Así nos dice Joel 2:32. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de que rompas esas cadenas de maldición que Satanás ha puesto en tu mente, en tu corazón, en tu manera de vida. Entrégale tu corazón a Jesús, porque la segunda venida del Mesías está cerca. No esperes quedarte en el Armagedón, porque esto será una batalla campal, una batalla horrible. Solo está preparada para Satanás y sus demonios y el anticristo y la bestia. Pero muchos, a causa de su desobediencia, estarán ahí también, y aún así blasfemarán contra el nombre de Dios y serán castigados con las plagas que le leí anteriormente. Y Dios hará su justicia. ¡Wow! Dios hará su justicia. ¿Saben en honor a quiénes? ¿Se han puesto ustedes a pensar en honor a quiénes el Señor va a hacer justicia ante Satanás y sus demonios? En honor a sus hijos obedientes a su Torá. Así de lindo es el Señor. Muchos dicen: la vida es injusta. Muchos dicen: ¿por qué los buenos sufren? Muchos dicen: ¿por qué los buenos sufren más que los malos? Este que es malo debería de morir. ¿Por qué se tuvo que morir alguien que era tan buena o tan bueno? Bueno, el Señor se place de lo mejor.
El Señor, cuando ve que alguien está sufriendo acá en la tierra, prefiere llevárselo a su presencia, porque sabe que está en el momento justo donde él o ella va a heredar la salvación. Él no va a querer que se pierda más adelante. Por eso dice, mejor me lo traigo o me la traigo a mi presencia. Pero el Señor será justo y en honor a nosotros, sus hijos obedientes, Él vendrá. Él vino una vez en forma de cordero. Él vino a entregarse por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos dice Juan 3:16. Pero luego la palabra nos dice, y el mismo Señor vendrá otra vez. Pero ya no vendrá como cordero, vendrá como nuestro juez. Vendrá a juzgarnos según nuestras acciones. Así que, ¿qué acciones estamos cometiendo el día de hoy? Si estamos en pecado, nos arrepintamos, estamos a tiempo. Y sigamos una vida llena de amor, esperanza, y entreguémosle nuestro corazón, nuestra familia, nuestros talentos, nuestros dones, nuestra manera de vivir al Señor. Nos congreguemos en una iglesia cristiana evangélica. Seamos fieles en todo al Señor. Y el Señor nos promete que a causa de nosotros los justos, Él vendrá otra vez. Escuchen lo que dice Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¡Wow! Esto es en honor a nosotros, quienes le buscamos y servimos, y en honor a todos los siervos del antaño que murieron a causa de Jesús. Dícese, por ejemplo, viene a mi mente un Esteban, que hizo la labor similar a la de Jesús. Al final fue muerto a pedradas por predicar el evangelio. Así como fallecieron muchos de los discípulos del Señor y muchos personajes que dieron su vida por la palabra del Señor. Él vendrá entonces a pelear contra Satanás y sus demonios en honor a nosotros. Él vendrá, como decimos, Él vendrá a juzgar a todas esas personas. Entonces, prácticamente nos preparemos. Y no olvidemos que el pueblo de Dios estará siendo protegido por el mismo Adonai. Él será nuestro mayor guardia. Él será nuestro mayor guardador. Quiero que leamos Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y acá pues se está refiriendo a los que se quedaron en el arrebato, pero no se dejaron poner el sello de la bestia y huyeron a los montes. Van a haber muchas personas, familia, que se van a quedar luego del arrebato. Se van a quedar, pero van a recapacitar y van a reconocer todavía a Jesús en su corazón como su Salvador. Y muchos van a huir a las montañas, la palabra lo dice. Y muchos van a dar su vida a causa de la palabra del Señor. Y esas personas tendrán una segunda oportunidad de salvación. A eso se está refiriendo la palabra del Señor que acabo de compartir con ustedes de Joel 3:16. Escuchen, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza. Escuchen, la esperanza de su pueblo que se arrepiente todavía a causa de su maldad, y la fortaleza de los hijos de Israel. Acá se está refiriendo a los que se quedaron en el arrebato y están precisamente o estarán precisamente en el Armagedón, pero van a reconocer al Señor. Esos van a ser apartados y van a ser llevados a las montañas. Recuerden que anteriormente les hablé que el Señor va a elegir a siervos de acá mismo entre la tierra que se van a quedar para poder guiar a este pueblo hacia las montañas. Y estos van a heredar todavía la salvación a causa de su arrepentimiento. Todavía Dios dará una segunda oportunidad para muchos, pero todos aquellos que no quisieron arrepentirse serán juzgados juntamente con Satanás. A eso se está refiriendo. Y claro, los salvos que se fueron en el arrebato vendrán con Jesús formando parte de su ejército celestial. Amén. Qué hermosa esta palabra. Qué hermoso va a ser que nosotros vamos a ir con el Señor. La palabra dice que en el arrebato vendrá luego la cena del Señor. Vamos a estar en una cena con el Señor. Y luego el Señor va a preparar un ejército celestial donde Él vendrá montado en un caballo blanco a filo y espada.
y vendrá un ejército celestial, o sea, un ejército de ángeles que el mismo Señor está preparando, pero también nosotros vendremos a observar cómo el Señor va a vencer a Satanás, al anticristo, a la bestia y a todos aquellos que fueron desobedientes a la Torá. Por eso la palabra dice que también los salvos que fueron llevados en el arrebato, vendremos con el Señor siendo parte de ese ejército celestial. ¿Cuántos desean ser parte del ejército celestial? Yo digo amén, yo levanto la mano, yo quiero estar ahí viendo cómo el Señor Jesús vence a Satanás y a sus demonios. Tenemos que leer Apocalipsis 19, 11 al 16. Tengo que leérselos, por favor. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El mismo Jesús vendrá montado en ese caballo. Y los ejércitos celestiales, lo que les decía, vendrá un ejército de ángeles vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo, escuchen bien, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es algo muy importante, familia. Algo que hoy quiero enseñarles. Cuando el Señor Jesús aparezca entre las nubes, cuando el Señor Jesús aparezca, la palabra nos enseña en Apocalipsis capítulo 11, en su versículo 16 específicamente, dice que en el muslo el Señor Jesús traerá este nombre. En su muslo, escuchen bien: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una clave, familia, que muy pocas veces nos lo enseñan, muy pocas veces nos lo revelan, y por eso hoy les estoy revelando esta palabra importante. En el muslo el Señor Jesús traerá su firma y va a decir: Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que ustedes lo aprendan. Y para ir terminando ya este mensaje, en estos últimos mensajes que he compartido, les he dicho que Adonai, nuestro Dios, está preparando algo hermoso para sus hijos, para sus hijas obedientes, allá en el paraíso, allá en el cielo. Pero también está preparando un castigo eterno para los desobedientes a su Torá, a su Biblia, a su palabra. Una vez más les recalco, la clave para no pasar todo esto que hoy les he comentado, que hoy hemos aprendido a base de la palabra, la clave es, para no sufrir todo esto, es irnos en el arrebato. ¿Cuántos quieren irse en el arrebato? Amén. Yo levanto mi mano acá donde estoy y también los motivo a ustedes a que luchemos por nuestra salvación. La salvación es personal. Recuerda, la religión no te salva, el Señor Jesús sí te salva. Arrepintámonos de nuestros pecados, le entreguemos nuestro corazón al Señor, reconozcamos que somos pecadores, nos humillemos ante la presencia del Señor y le digamos: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador y único Rey de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque la palabra dice que aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será juzgado para el lago de azufre. Así que, familia, yo los motivo. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de cambiar nuestra mente. Muchos dicen: yo voy a cambiar cuando el prójimo cambie, cuando el vecino, cuando el alcalde, cuando el presidente cambie, yo también voy a cambiar. El cambio empieza en nosotros mismos. No esperemos que alguien más cambie, empecemos por nosotros. Pero sobre todo, cambiemos nuestra manera errónea de vivir, nuestra manera errónea de pensar, y aceptemos y reconozcamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta poderosa palabra, por esta enseñanza tan especial que tú nos has dado a través de tu Torá, a través de tu Biblia.
Gracias, Señor, porque nos has dado sabiduría y entendimiento, Padre, para poder entender y poner en práctica este mensaje, Señor, que sea de edificación, que sea de bendición para todas las personas que escuchen este mensaje. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a que levantes tu mano derecha ahí donde estás y repitas conmigo estas palabras. Unas palabras tan pequeñas pero con gran poder y peso en la presencia del Señor. Señor Jesús, repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que cambies mi mente y mi corazón. Hoy te dejo entrar en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, como mi único Rey de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Hoy te prometo, hoy hago un pacto contigo, Señor, en servirte, en amarte, en congregarme, en buscarte y serte fiel en todo lo que tu palabra me enseña. Acéptame, Señor, como tu hija, como tu hijo. Y hoy te reconozco, Señor, como mi Salvador, como mi único Rey. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Edifica nuestro corazón, edifica nuestra mente. Señor, sabemos que tu venida está cerca. Sabemos, Señor, que tu palabra nos inculca que debemos de prepararnos. Hoy, Señor, a través de esta palabra, Señor, reconocemos que somos pecadores y que tu venida está cerca, Padre bendito. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición, que la gracia, que la misericordia de nuestro Padre Celestial quede con ustedes. Los espero en un próximo mensaje. Shalom para todos. Con permiso. Estos mensajes son en voz del pastor Ogler Velázquez, de Ciudad de Dios, en Huehuetenango, Guatemala. Bendiciones para todos.